Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a cada uno. Vamos a aprovechar la postura. Vamos a pedir la bendición a nuestro Dios en ese momento. Que Él nos acompañe, pero más que todo que nos dirija en este tiempo del estudio y la predicación de su palabra. Así que oremos. Padre, nuevamente venimos ante ti, Señor, agradecidos por otra oportunidad en la cual tú nos concedes, Señor, ser confrontados con tu palabra, Señor, y poder ser expuestos a ella. Padre, intercedo primeramente por mí, sabiendo, Señor, que muchas de las cosas que vamos a estudiar en esa noche aún están pendientes por aplicar en mi vida. Pidiéndote, Señor, que tú también la utilices para traer convicción, Señor, y que no solamente convicción, sino que se produzca un hecho, Señor, y se pueda poner en práctica y accionar. Padre, te pido para que también mis hermanos podamos someternos ante la autoridad de tu palabra, Señor, y de tu Santo Espíritu, para ser también ministrados por ella, Señor, conforme sea tu voluntad. Gracias te damos por esta noche que tú nos permites hacerlo, Señor. Gracias por este privilegio de predicar tu palabra libremente. Y gracias también por los hermanos que han venido con el deseo, Señor, de escucharte y de participar de esta adoración hacia ti. Te pedimos esto, Señor, y también que nos dirijas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo me voy a tomar el atrevimiento de asumir lo que voy a decir a continuación. Y digo el atrevimiento porque es asumiendo un sentimiento de un pastor, el cual yo nunca he sido pastor. Pero sí he interactuado y he conversado con algunos pastores amigos y con el mismo pastor. Y también sé que es una realidad en muchas iglesias y congregaciones. Y es el hecho de que uno de los sueños o uno de los deseos de cualquier persona que sirve en el ministerio, que tiene una posición de liderazgo, es contar con un gran número de personas que estén dispuestos a servir. Es contar con un gran número de creyentes, hermanos, que tengan en su corazón el deseo ferviente de servir y de poner en práctica sus talentos y poner en práctica las habilidades y los dones que Dios le ha otorgado. Y ojalá así sea, y confiamos en el Señor que algún día será. Pero la realidad es que muchas veces no es así. La realidad es que las necesidades a menudo superan la cantidad o la capacidad de los hermanos o de las personas que están dispuestas. Y es por esa razón que tan frecuentemente nos encontramos haciendo llamado a personas para que tomen y participen de la obra de nuestro Señor. Y no me estoy refiriendo a nosotros como iglesia local, sino que nos estamos refiriendo al pueblo de Dios en general, donde vemos ciertamente, constantemente, un llamado a personas para que participen, para que se involucren en la obra de nuestro Señor, para que se involucren en diferentes ministerios para llevar a cabo lo que el Señor ha mandado de su palabra. Pero la respuesta no es siempre la que esperamos. Pero hay algo interesante que no debemos confundir. A pesar de que muy constantemente hacemos el llamado y a pesar de que siempre la invitación está, por así decirlo, en la mesa disponible, eso no quiere decir que la invitación sea una invitación abierta a servir a nuestro Señor. No es una invitación para que todo el que quiera participe. No todo el que quiere servir a nuestro Señor puede servir a nuestro Señor. Dios tiene altos estándares para aquellos que le sirven, estándares que no deben ser ignorados y mucho menos sobrepasados. Pero también existen requisitos y condiciones de aquellos a los que le sirven. Y lo vemos constantemente en las Escrituras. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros pensamos que cuando algo se hace de favor o cuando algo se hace por donación, pues entonces el nivel de exigencia es mínimo. Pero eso no es lo que sucede con nuestro Señor. Esto no es lo que sucede con el servicio
que nosotros como cristianos debemos prestar, o mejor dicho, debemos llevar a cabo en nombre de nuestro Señor. Y esta noche yo quisiera que tomemos un tiempo solamente para estudiar unas pocas de esos requisitos o expectativas que tiene el Señor de su pueblo. Y para ello le voy a pedir que me acompañen a un pasaje sumamente conocido que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6. El libro del profeta Isaías capítulo 6. Y vamos a estudiar esta noche 3 principios sobre el servicio a Dios. El título del sermón de esta noche es Para servir a Dios. Y como habíamos dicho, nos vamos a estar basando en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a dejarlo hasta ese versículo. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué es estos principios que nosotros vemos en estos versículos? ¿Cuáles son estos principios? ¿Cuáles son estas expectativas, estas verdades que como creyente tenemos que tener en cuenta en cada momento que nosotros vayamos a servir o nos vayamos a ofrecer al servicio de nuestro Dios? Lo primero que tenemos que tener pendiente es el contexto en el cual está sucediendo el libro de Isaías. Ustedes saben que el profeta Isaías fue un profeta en el cual el reino, o mejor dicho, la nación de Israel estaba dividida en 2. Estaba el reino del norte, que conformaba o se llamaba el reino de Israel, y estaba el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá. Y había un rey en el norte y había un rey en el sur. Y nosotros vemos aquí en este pasaje que, o mejor dicho, en el libro de Isaías, que Isaías había sido llamado por el Señor para ser profeta a lo que era la nación del sur, es decir, la nación de Judá. No solamente eso, sino que vemos que el reinado de Judá estaba atravesando por una decadencia, no solamente política como nación, pero también una decadencia espiritual. Y Dios envía al profeta Isaías para que predique y profetice al pueblo de Judá, para que el pueblo y esa nación de Israel pueda regresar a tener una correcta relación con Dios. Y es interesante porque no es hasta el versículo 6 que nosotros vemos precisamente ese llamado. Los capítulos de 1 al 5 de Isaías son profecías que da en contra del pueblo de Israel, pero no es hasta este capítulo que nosotros vemos, por así decirlo, el nombramiento del profeta Isaías como mensajero de Jehová. Aquí vemos nosotros el nombramiento de Isaías como profeta del Dios viviente. ¿Y cuál es el primer principio que nosotros sacamos de este nombramiento, de este evento? El primer principio que vemos es que para servir a Dios, primero tenemos que ser purificados. Para servir a Dios es primero imprescindible ser purificado. Aquí vemos en este versículo que Isaías tiene una visión.
la cual en muchas ocasiones hemos hecho referencia, no es una visión ajena, pero la majestuosidad y la gloria y el esplendor de esta experiencia que vivió Isaías es algo que no puede pasarse por alto a la ligera. Nosotros vemos aquí cómo Isaías tiene el privilegio de presenciar la gloria del Señor. Y aquí lo describe estando, número uno, en un trono alto y sublime. O sea, él está viendo al Señor, pero está viendo al Rey de toda la creación, el Rey de todo el universo, el Rey de toda persona, de todo animal, de todo lo que existe en este universo, aquel Rey. También dice que aparecen aquí serafines delante de su trono. De estos serafines no se conoce mucho, con excepción de lo que dice este pasaje, ya que es la única mención de los serafines en toda la Biblia, aquí en Isaías capítulo 6. Pero es interesante que lo único que se menciona de estos serafines es que ellos están proclamando y alabando el nombre de Dios. Dice aquí que estos serafines daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ante tal estruendo y proclamación, dice aquí que todo el contexto, todo el lugar donde se encontraba Isaías comenzó a temblar. Dice aquí que los simientes temblaban al simple hecho de escuchar su voz al hablar. Dice aquí también que incluso que el humo llenó la presencia. Y este humo es interesante porque en el Antiguo Testamento el humo representa muy frecuentemente la presencia de Dios. Ustedes recordarán en Éxodo cuando el Señor guiaba al pueblo de Israel, de noche lo hacía con un pilar de fuego, pero de noche lo hacía con un pilar de nubes. Y también vemos que cuando el rey Salomón dedica el templo de Jehová por primera vez, dice aquí que el templo fue llenado de humo. Y lo que nos enseña eso, lo que nos quiere decir es que la presencia de Dios entró a aquel templo, por así decirlo, aprobando, recibiendo ese templo que había sido construido en su nombre. Así que vemos aquí que la presencia del Señor en forma de humo llenó todo el contexto y todo el escenario en el cual se encontraba Isaías. Y aquí vemos entonces Isaías, un hombre con dos ojos sencillos, presenciando la gloria de aquel que no puede ser visto. La gloria invisible de aquel Dios que ante su simple esplendor las personas caen muertas delante de sus pies. Y esto fue lo que el mismo Isaías temió. Isaías al darse cuenta de que él estaba sentado, que él estaba presenciando el trono blanco del Señor, que él estaba presenciando a Jehová de los ejércitos, él temió por su propia vida. Isaías estaba viendo la santidad de Dios, la majestuosidad de su Dios, y no fue inevitable mirar a sí mismo y mirar su pecado. La primera reacción de Isaías no fue gloria a Dios o alábenle o amén, no, sino dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y la realidad es que siempre que nosotros vemos o venimos cara a cara con nuestro Dios y contemplamos su santidad, siempre vamos a ser confrontados con nuestra pecaminosidad. Siempre vamos a ser confrontados con el hecho de que Dios es santo y perfecto y nosotros no lo somos. Me llama la atención en una ocasión que yo tengo una maña, o no una maña, sino una mala costumbre, de acumular la ropa. Y no me gusta botar la ropa porque pienso que todavía le queda uso, se puede seguir usando. Y yo recuerdo en una ocasión que me regalaron mi madre me regaló una franela y yo la pongo y la meto en la gaveta de la franela, y cuando yo la entro y la comparo con la franela que tienen ahí meses y años y sabrá Dios qué más, veo que lo que yo pensaba que era blanco no era blanco en verdad. O sea, la franela nueva verdaderamente era blanca porque nunca se había usado, pero las otras era evidente que ya estaban desgastadas. Solamente me di cuenta cuando la comparé con un blanco verdadero. Y eso sucede con cada uno de nosotros.
Siempre que la regla de medir seamos nosotros mismos o sea otra persona, no vamos a poder evidenciar nuestra propia suciedad o nuestro propio desgaste. Pero cuando venimos cara a cara con el Señor y contemplamos su santidad y contemplamos su perfección, es imposible no evidenciar nuestra propia falta. En Juan capítulo 3, versículo 20, habla de esto, pero lo hace de otra perspectiva. Y lo que nos dice aquí el Señor es que aquellas personas que hacen lo malo y que pecan, que andan en tiniebla, no quieren venir a la luz. Es decir, no quieren venir delante del Señor porque no quieren que sus obras sean expuestas. Fíjate cómo dice el versículo, no lo tienen que buscar, yo lo voy a leer, pero dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. O sea que ciertamente cuando nosotros contemplamos el Señor y su majestuosidad, es inevitable también contemplar nuestra propia pecaminosidad. Hoy en día no tenemos el privilegio de decir que hemos visto al Señor como lo vio Isaías, o de decir que subimos a un monte a recibir la ley de Jehová, pero sí tenemos su palabra escrita, revelada hacia nosotros. Y dice la palabra que cuando nosotros nos ponemos frente a ella, cumple precisamente este propósito de revelar en nosotros nuestro pecado, revelar en nosotros nuestra culpa, nuestra maldad y nuestras debilidades. Isaías ve su pecado y clama: ay de mí, porque he visto al Dios Santo. Ay de mí que soy pecador. Y aquí dice, soy de labios inmundos. Pero interesante es que también él se relaciona con los pecados del pueblo de Israel. Y dice, soy de labios inmundos y habito en medio de pueblo que también son de labios inmundos. Isaías no solamente se identificó con sí mismo, sino que se identificó con el pecado y la maldad que reinaba en el contexto y en la nación en la que él vivía. Y en ese momento que él reconoce su maldad y en ese momento que él teme por su vida, es hermoso ver lo que el Señor hace por el profeta Isaías. ¿Qué hace? Dice aquí la palabra que un ángel tomó un carbón encendido que lo había tomado del altar con unas pinzas, vino, se acercó a Isaías y lo puso sobre su boca. Lo que hizo aquí el Señor fue limpiar a Isaías de su maldad, purificar sus labios, purificar su boca del pecado para que le pueda servir, para que puedan ser servidos en la obra de nuestro Señor. El carbón encendido aquí es importante porque simboliza el acto de purificación. Y yo no sé ustedes, pero yo de pensar en un simple hecho de que un carbón encendido fue colocado en la lengua de Isaías, hasta cierta forma me da miedo. No puedo imaginarme tal experiencia. Pero es así como debe ser el proceso de purificación. Es un proceso doloroso. Es un proceso que no es fácil, pero es necesario, es imprescindible para todo aquel que clame y que proclame ser hijo de Dios. Dios purificó al profeta Isaías para su servicio, pero nosotros vemos y podemos aprender que también nosotros debemos ser purificados para el servicio de nuestro Señor. Número 1. Tenemos que ser purificados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que toma lugar en el momento que nosotros entendemos nuestra pecaminosidad y entendemos nuestra necesidad de un Salvador. Que venimos delante del Señor reconociendo, yo no puedo salvar mi alma por mí mismo. Yo no puedo encontrar el favor de Dios por mi propio mérito. Pero descanso y apelo y vengo y clamo a ti, oh Señor Jesucristo, para que me perdones y me laves y me purifiques y me hagas apto y aceptado delante del Padre. Es un proceso que también es doloroso, porque el hecho de nosotros rendir nuestra vida a Cristo implica que también tenemos que rendir nuestro pecado y nuestra maldad delante de Él.
aquel pecado que ha estado con nosotros desde nuestro nacimiento, aquel pecado el cual es lo único que conocemos y está arraigado en lo más profundo de nuestro corazón. Y también el Señor tiene que purificarlo, y el proceso no va a ser simple, sino que va a ser doloroso, pero también es necesario. En la Escritura el Señor Jesucristo hace una advertencia, y hace una advertencia a aquellas personas que deciden servirle sin haber agotado este proceso de purificación. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos personas cuyo propósito y vida se habían entregado a servir al Señor. Incluso menciona cosas como profetizar y sanar y echar fuera demonios. Y todo eso fue hecho en vano. Fue hecho en vano, y al contrario el Señor lo califica como hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos sirvieron al Señor, nunca fueron preparados, nunca fueron purificados, nunca fueron lavados con la sangre de Cristo para entonces poder servir al Dios de las Escrituras. Pero no solamente debemos ser santificados lavados en el momento que ponemos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, pero también debemos ser constantemente lavados por medio del proceso de la santificación. Nosotros vemos en Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, no lo tienen que buscar, que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. Un pasaje que todos nosotros conocemos. Y el Señor hizo esto, número uno, para dejar ejemplo a sus discípulos de cómo el Señor, siendo Dios, tenía la suficiente humildad como para servir a sus discípulos. Y ellos debían servirse mutuamente y tener la misma humildad que tuvo el Señor Jesucristo, que tiene. Pero no solamente lo hizo para dejar ejemplo, sino que hay algo interesante que muchas veces pasamos por alto, y es lo siguiente. Simbólicamente, el Señor Jesucristo, cuando lavó los pies de sus discípulos, también los preparó para la obra que le había de encomendar. Es decir, al lavar los pies de sus discípulos, Él los preparó para que esos pies lleven el mensaje del Evangelio por toda la tierra hasta los confines. Fíjense cómo dice los versículos 8 al 10 de ese mismo pasaje. Dice así: y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Eso hablándole al Señor Jesús en el momento que Jesús le iba a lavar los pies. A lo que Jesús le responde diciendo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y lo que está diciendo aquí es, cuando Pedro entiende de que era necesario lavar, de que sus pies serán lavados, entonces le dice: bueno, Señor, pero entonces lávame de pie a cabeza. O sea, no solamente los pies, lávame completo para que yo pueda ser apto para lo que tú me vas a encomendar. Y el Señor le dice: no es necesario, Pedro, porque ya han sido lavados. Pero es necesario sí que lave tus pies, porque tus pies están sucios y tus pies van a llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos antes de servir al Señor es: ¿estoy limpio? Verdaderamente estoy limpio. Si mis manos van a servir al Señor, mis manos están limpias. Si mis labios van a proclamar su palabra, mis labios están limpios. Si mis pies van a llevar su obra y su palabra y su mensaje, mis pies están limpios. Si hoy me toca pararme delante de ustedes a exponer la palabra del Señor, ¿acaso mi mente y mi corazón y mis labios están limpios?
Y es imprescindible que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta antes de servir al Señor en cualquier nivel y en cualquier capacidad. Y si nos encontramos que no estamos limpios, entonces orarle al Señor y pedirle, suplicarle que nos limpie y nos prepare y nos haga aptos para llevar a cabo su obra. Antes de querer trabajar para el Señor, es necesario dejar que el Señor trabaje en nosotros. Y eso es precisamente lo que el Señor había hecho con Isaías. Él estaba preparando sus labios, Él lo estaba purificando, quitando su culpa y su pecado, para entonces tener en Él la capacidad, o mejor dicho, estar calificado para llevar a cabo su obra. Segundo principio que vemos en este pasaje, lo vemos en el versículo 8. En la primera parte del versículo 8, y dice lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El segundo principio que vemos en este pasaje es que Dios está buscando personas que le sirvan. Dios está buscando personas que le sirvan. En aquel entonces y también hoy en día, Dios está buscando personas que lleven su evangelio, que lleven su palabra y que cumplan el cometido por el cual el Señor lo tiene aquí en la tierra. Pero es algo también importante que nosotros tengamos en mente, y es que Dios no nos necesita. Dios está buscando quién ir. Dios está buscando personas que le sirvan, pero Dios no está en la necesidad de siervos y mucho menos en la necesidad de recibir ayuda por parte de nosotros. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 deja esto claramente evidenciado para nosotros. Dice aquí el apóstol Lucas, cuando dice aquí eso en el versículo 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni se honra por mano de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Desde el principio, Dios no necesita de nuestro servicio, pero en su misericordia y en su gracia, Él nos utiliza. Él nos concede a nosotros el privilegio, la honra de poder servir al Dios de la creación, al Rey de Reyes y Señores, señores, y llevar el título de sí: yo soy su siervo, yo soy su súbdito, yo soy su esclavo. Pero sí entendemos de que hay muchas oportunidades para servir a nuestro Señor. Lucas 10, versículo 2, el Señor Jesucristo también deja esto muy claro cuando Él dice: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. O sea que en cierta forma Dios no nos necesita, pero Dios decide usarnos para llevar a cabo su cometido. Y hay gran necesidad en la tierra, hay gran trabajo por hacer, pero hay pocos obreros. Siempre que haya pecado en el mundo, habrá dolor. Y siempre que hayan personas en el mundo, habrá necesidad. Y por esa razón nosotros como iglesia y como seguidores de Cristo, debemos que apoderarnos de este llamado de que el Señor está buscando personas precisamente que vayan y suplan esa necesidad. Nosotros vemos en las Escrituras que a nosotros se nos encomienda lo que se denomina como la Gran Comisión. La Gran Comisión que vemos al final en Mateo capítulo 28. Dios nos ha dejado a nosotros con una responsabilidad. Su iglesia ha sido encomendada de llevar la Gran Comisión, y eso es ir al mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces tenemos también esa responsabilidad.
Siempre que hayan personas perdidas, siempre que haya necesidad de llevar el evangelio, somos nosotros los que el Señor espera que vayamos y llevemos el evangelio. No solamente a los confines de la tierra, sino a lugares incluso en nuestra propia vecindad o en nuestro propio lugar o entorno. Pero la gran comisión no solamente trata, o mejor dicho, no solamente descarga una responsabilidad con los de afuera. No, también nosotros tenemos una responsabilidad con los de adentro. Porque la gran comisión es ir por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Con cuál fin? De hacer discípulos. De hacer discípulos de Cristo. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de entre nosotros mismos de hacer discípulos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad con nuestro hermano en Cristo y con nuestra hermana en Cristo para que juntos podamos ser transformados a la imagen de Cristo por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dado esa responsabilidad a nosotros, al pueblo de Dios, a aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Y si nos la ha dado, y es evidente en su palabra, no podemos esperar que vaya otra persona. No podemos esperar que sea otra persona que lleve a cabo, porque el Señor espera de nosotros que lo hagamos. La necesidad es evidente y el llamado es inconfundible. Pero la pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Dios está buscando personas que le sirvan. Pero Él no está buscando personas solamente en los seminarios, ni está buscando personas en los institutos bíblicos, o en el campo misionero, o en la oficina de pastores y diáconos. No, Él está buscando personas precisamente en la congregación, aquellos que hayan sido salvados por gracia, para que hagan lo que Él nos ha encomendado hacer en la gran comisión. Hermano, hemos visto dos principios hasta el momento. Número uno, si queremos servir al Señor, debemos ser purificados. Número dos, Dios está buscando personas que le sirvan. Pero vemos un tercer principio en este pasaje y es el siguiente. Y es que debemos ser diligentes en nuestro servicio al Señor. Debemos ser diligentes. La palabra diligente significa cuidadoso, pronto, presto, ligero en obrar. Una persona que tan pronto escucha, al mismo tiempo responde. Y eso nosotros lo vemos en la actitud del profeta Isaías. Cuando el Señor dice, ¿a quién enviaremos? Automáticamente el profeta Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y esas pocas palabras acarrean tanta verdad y tanta convicción que podemos aprender tanto de esas pocas palabras. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta que le dio Isaías? Número uno, nosotros podemos aprender que Isaías fue diligente en su disposición. Al escuchar la necesidad, el escuchar el llamado del Señor, su respuesta es, Señor, estoy aquí, envíame a mí. Pero la pregunta nunca fue dirigida a Isaías. La pregunta nunca a Isaías, el Señor le preguntó, Isaías, ¿irías por mí? No, sino que fue una pregunta abierta, fue una pregunta como quien dice, hecha al aire. ¿Quién responderá? ¿Quién irá? Pero el profeta Isaías se apoderó y dijo, no, yo voy a tomar la responsabilidad. Yo voy, envíame a mí. Un cristiano verdadero abraza cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra de la Biblia, cada palabra y verso de la palabra de Dios, la abraza como si fuera escrita única y exclusivamente para Él, que en cierta forma lo es. El cristiano verdadero estudia la palabra de Dios pensando que esta palabra fue dada a nosotros, a mí personalmente, y si el Señor me revela algo por medio de su palabra, es porque el Señor espera que yo tome cartas en el asunto.
Pero no solamente Isaías fue diligente en su disposición, sino que también fue diligente en aceptar las condiciones del Señor. Y es interesante que nosotros vemos que Isaías no negoció con el Señor. La respuesta de Isaías no fue: Señor, heme aquí, envíame a mí siempre y cuando tú no me envíes a aquel país. Envíame a mí siempre y cuando no sea que yo tenga que predicarle a mi familia. Ahí no, mejor envíame al que yo no conozco. O nunca le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí siempre y cuando no sean a mis amigos. O siempre y cuando sea un lugar fácil donde haya aire acondicionado, porque Señor, tú sabes que yo sudo mucho. Nada de eso. Isaías no regateó, Isaías no negoció con el Señor, sino que fue diligente en aceptar sus condiciones, sean cual sea. Donde sea que el Señor le enviare, Isaías estaba dispuesto a ir. Y esto nos enseñan dos cosas de Isaías. Número uno, nos enseña que Isaías no estaba preocupado por sí mismo. Isaías no estaba preocupado ni por su vida, ni por sus sueños o metas. Tampoco estaba preocupado por su propio bienestar. La preocupación más grande que tenía Isaías era hacer la obra de Dios. Que la obra de Dios se haga, que alguien vaya y le diga al pueblo de Israel que lo que están haciendo está mal delante de los ojos del Señor y que tienen que arrepentirse. Eso era lo importante. Y si yo tengo que hacerlo, y si yo tengo que ir, amén, Señor, envíame. Aunque tenga que sufrir y tenga que padecer por responder a ese llamado. ¿Cómo es posible que nadie vaya? No, Señor, envíame a mí. Un contraste muy grande que nosotros vemos en el profeta Isaías con aquellas personas que manifestaron deseo de seguir a Cristo, sin en cambio sí pusieron peros y condiciones. Y la Biblia nos habla claramente, Lucas capítulo 9, versículo 56. Yo quiero que lo leamos, no lo tienen que buscar si no quieren, pero lo voy a leer porque es increíble el contraste entre Isaías y estas personas que vemos aquí. Dice Lucas capítulo 9, versículo 57, dice lo siguiente: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo de Hombre no tiene donde descansar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, qué diferencia, qué contraste entre estas personas que manifestaron deseo de seguir al Señor. Solamente que tú me permitas, una condición, solamente una, pero una condición era demasiada condición para el Señor Jesucristo. Dios espera y exige de aquella persona que le sirvan en su reino, que pongan su reino como su principal preocupación. Si hemos de tomar la responsabilidad y si hemos de responder al llamado, eso implica que debemos poner el llamado por encima de cualquier otra placer o necesidad o deseo personal. Y tercero, nosotros vemos también que el profeta Isaías fue diligente en llevarlo a cabo. No solamente manifestó deseo, no solamente dijo: heme aquí, envíame, sino que adivinen qué fue. Él fue y cumplió el cometido y cumplió lo que el Señor le había mandado. Y nosotros vemos en los versículos 9 y 10 que a pesar de que había oposición y a pesar de que el corazón de Israel era duro y a pesar de que Isaías iba a ministrar y a predicarle con uña y mugre y con todo el dolor y el peso posible,
Él fue diligente en llevar a cabo su cometido. Él fue diligente en predicar la palabra del Señor que el Señor le había encomendado. Al punto tal de que él tuvo que entregar su vida por causa del llamado del Señor. A punto tal que le costó su propia vida. No lo vemos aquí en el pasaje, pero la tradición nos dice que el profeta Isaías murió por causa de su predicación. De hecho, a manos del rey Manasés se comenta o se dice en la tradición judía que su cuerpo fue partido en dos con una sierra de madera precisamente por estar predicando y proclamando profecías de parte del Señor. Pero él sabía que eso era lo que era posible. Isaías sabía que si él respondía al llamado posiblemente le costaría su vida. Y aún así respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. No es suficiente tener la disposición, también tenemos que ser diligentes en llevarlo a cabo y ponerlo en acción. Hermanos, rápidamente y antes de concluir, 3 principios que vemos en este pasaje. Número 1, para servir a Dios, primero debemos ser purificados por medio de Él, primeramente por su sangre, y segundo, que seamos renovados constantemente hasta que seamos a la imagen de Cristo. Número 2, Dios está buscando personas que le sirvan. Ciertamente Él no nos necesita, pero nos ha encarecido a nosotros, nos ha encomendado que llevemos a cabo su ministerio aquí en la tierra, su gran comisión. Y nosotros tenemos que responder y acudir a ese llamado. Y tercero, debemos ser diligentes en nuestro servicio al Señor. Si respondemos al llamado, entonces debemos hacerlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque lo estamos haciendo para el Señor. Y si hay una palabra que me viene a la mente cuando pensamos en el corazón de Dios en este pasaje y en el corazón de Isaías, si hay una palabra que puede resumir la actitud tanto de Dios como de Isaías, yo pienso que la palabra sería celo. Celo. Dios tiene celo por la integridad de su obra. Dios tiene celo por la integridad del trabajo que se va a hacer en su nombre. Y por eso Él no acepta a cualquier persona. No, solamente aquellos que hayan sido lavados y purificados. Pero también vemos en el profeta Isaías celo de parte de Él para la obra del Señor y para llevarla a cabo diligentemente. Y nuestra oración debe ser, mi oración conmigo mismo debe ser de que Dios nos conceda también tener ese celo. Que Dios nos conceda tener ese celo por su obra, como lo hizo el profeta Isaías, por aquel llamado, a aquel encomienda que el Señor puso en su vida. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú más que nadie, Señor, conoces nuestras debilidades, Señor, y las mías propias. Tú conoces, Señor, cuántas veces hemos prometido y no hemos cumplido. Ayúdanos, Señor, a poder ser como tu profeta Isaías. Poder ser diligente, Señor, pronto en responder a tu llamado y a tu necesidad y servirte con fervor y denuedo y con diligencia e integridad. Padre, que nuestro deseo más grande sea cumplir tu voluntad. Que nuestro anhelo más grande es que tu nombre sea glorificado. Y que podamos también cumplir, Señor, la responsabilidad que tú nos has encomendado. Padre, ayúdanos porque somos débiles. El mundo nos distrae, Señor, y los afanes de la vida nos crean estorbos. Pero necesitamos, Señor, de tu gracia, necesitamos de tu misericordia. Y que tu Santo Espíritu, Señor, constantemente nos redarguya para que podamos así, Señor, honrarte y obedecerte y cumplir lo que tú has estipulado para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por el ejemplo que vemos en ella, Señor. Bendícenos, cuídanos, Señor, y permítenos poder iniciar esta semana, Señor, poniendo en alto tu nombre, Señor, glorificándote
no solamente de labios, Señor, sino también con nuestro testimonio. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Bendícele también y permítele que también puedan, Señor, cumplir en sus vidas el propósito, la encomienda, Señor, que tú has puesto por delante. Gracias, Señor, te damos infinitamente y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.